Le damos la bienvenida en la Red 21 al diputado del MPP, Frente Amplio, Alejandro Sánchez. Y la idea inicial es hablar de esta Fundación Siembra para conocer los detalles de en qué consiste Siembra. Es una fundación del Movimiento de Participación Popular. Bien, Ana María, un gustazo estar contigo. Bueno, a ver, Siembra no es del Movimiento de Participación Popular. Sabemos quiénes somos del Movimiento de Participación Popular y estamos en Siembra, y tal vez surgió también de algún grupo de compañeros jóvenes que hace tiempo venimos pensando y sintiendo la necesidad de que precisamos un espacio para pensar y poner las luces largas, salir un poco de la coyuntura. Y esto se dio, la reflexión de Siembra se dio en el marco, digamos, de lo que fue la derrota del Frente Amplio en el 2019, en donde sentimos que pasaron cosas importantes ahí. Algunas de ellas tienen que ver con, por supuesto, la gestión del Frente Amplio. Había formado y tiene, en definitiva, muchos compañeros y compañeras con capacidad, que se han formado durante esos años, que tienen una experiencia enorme, que no la podemos desaprovechar, que cada uno ahora tenga un lugar donde volcar esa experiencia y pensar hacia adelante. Pero particularmente lo que sentimos es que nos estaba faltando ideas de futuro. Digamos, diseñar ese futuro, hacia dónde vamos, era como un norte que nosotros estamos viendo. Estábamos demasiado metidos en el día a día. Muchas veces la elaboración política se basaba desde los elencos de gobierno, y los gobiernos discuten el día a día, lo posible y no lo necesario, ¿no? Y en lo que precisamos empezar a tener ideas un poco más grandes hacia dónde queremos ir como sociedad, los desafíos que hoy tenemos como sociedad, es decir, cómo se inserta el Uruguay en la situación del cambio climático a nivel mundial, es un tema muy preocupante, cómo se inserta el Uruguay, y ahora, post-COVID, ¿qué mundo vamos a tener post-COVID, ¿no? En lo que tiene que ver con las relaciones de la democracia, en lo que tiene que ver con la evidencia, que tiene que ver con la cuestión científica, ¿no? Donde hoy estamos viendo una pandemia donde está claro de que lo más razonable y lo de sentido común era que todos tuviéramos vacunas, pero no tenemos todos vacunas, y entonces nos exponemos todos, lamentablemente, a que el virus vaya mutando, y que entonces ahora tenemos esta situación donde nos vacunamos, pero resulta que las vacunas empiezan a perder efectividad porque el virus muta. Esto tiene que tener una solución global. Las vacunas tienen que ser patrimonio de la humanidad. Bueno, ¿cómo nos insertamos en ese mundo? ¿Qué va a pasar con el mundo del trabajo, de la robótica, la inteligencia artificial? ¿En qué va a quedar eso? ¿Va a ser más excluyente la sociedad si no pensamos estas cosas? El Uruguay necesita defender sus empresas públicas, naturalmente, pero no necesitamos una empresa de biotecnología pensando en el mundo que se nos viene. Bueno, estas discusiones sentíamos que no teníamos muchos espacios para darlas en la orgánica política, que era necesario generar un lugar, un espacio que buscara de alguna manera construir diálogos honestos, ¿no? Diálogos honestos en el sentido, bueno, ¿hacia dónde pretendemos ir en términos de proyecto de sociedad? ¿Qué sociedad queremos construir? ¿Cómo la podemos construir? Y bueno, y así surge la idea de Siembra, que justamente tiene ese componente, la siembra tiene ese componente que primero es también un desafío hacia el futuro, ¿no? De poder aprender a equivocarnos, porque uno cuando cultiva puede nacer o no nacer lo que está pensando ahí, pero entonces esa idea de arriesgarnos es lo que generó, digamos, la necesidad de generar este espacio de Siembra, que es un espacio de izquierda, ¿sí? Progresista, que busca tener la mayor apertura posible, que busca generar espacios de laboratorios. Esto también es importante en un mundo donde lo políticamente correcto va apoderándose del quehacer político. Parece ser que estamos como muy nerviosos en pensar cosas nuevas porque nos podemos equivocar, entonces como que tendemos a no pensar cosas nuevas. Bueno, nosotros queremos generar una práctica de laboratorio, que es ensayo y error. Es decir, traer ideas, discutir ideas, pero llevarlas a un escenario de laboratorio para, de alguna manera, ver si efectivamente funcionan o si fracasan, y desde allí surgen otras propuestas y otras ideas. Tenemos que volver a animarnos a ensayar y volver a animarnos a equivocarnos, porque si siempre queremos caminar por el pretil de lo políticamente correcto para no equivocarnos, no surgirán nuevas ideas y nuevas propuestas. Esa es un poco la base de Siembra, que ha tenido una convocatoria muy amplia, que viene trabajando hace un año, diría yo, en las sombras, que realizamos hace muy poquito una actividad
pública, porque en definitiva creíamos que en el tema del trabajo, y esa es una de las iniciativas que tiene Siembra fuerte, se habló del trabajo del futuro, cómo conceptualizamos el trabajo, del tema del trabajo pensado en términos generales, no solo del empleo, sino del trabajo, por ejemplo, no remunerado doméstico. Es una parte sustantiva del trabajo que se genera en el mundo y muchas veces se invisibiliza esa situación de las mujeres. Bueno, en esas cosas se está pensando Siembra, para esas cosas se creó Siembra. No es una fundación de un sector, sino que es una fundación que lo que pretende es generar un espacio en donde quienes están en las distintas trincheras, sectores políticos, organizaciones sociales, puedan tener un lugar de encuentro, de cruce de experiencias, de cruce de perspectivas, y desde allí poder construir nuevas ideas y nuevas prácticas. La idea, ¿cómo se va a estructurar el funcionamiento? Aquellos que puedan estar interesados en acercarse a escuchar o aportar ideas, a discutir ideas, ¿cómo se va a estructurar Siembra? Bueno, nosotros en esta práctica, digamos, de tratar de construir algo nuevo, distinto y probar, hemos creado una lógica de funcionamiento, primero que se basa en lo que les llamamos la comunidad Siembra. Ahí hay una serie de 200 personas que están vinculadas a la comunidad Siembra hasta el día de hoy, que lo que hay son distintos foros de trabajo, por supuesto la pandemia los hacían casi todos virtuales, de intercambio, de información, de experiencias, en donde allí se llevaban adelante determinadas actividades, primero en ese espacio que nosotros le llamamos la comunidad Siembra, que es de gente que se vincula y que tiene, por tanto, acceso a determinadas charlas, a determinados talleres que se van generando, como para ir conociendo qué es lo que se está haciendo. Luego hay una estructura que pasa a las usinas, es decir, de esas charlas, de esos debates, surgen ideas que van a una usina, y esas usinas son usinas de ideas, producen ideas que luego van a ir a los laboratorios, en donde ya se está pensando en un trabajo más concreto, con grupos más estables, donde empiezan a trabajar y a bajar, digamos, a tierra esas ideas, para luego volver a hacer el mismo recorrido. Esas ideas van de vuelta a la comunidad Siembra, o sea, se devuelven nuevamente a la comunidad Siembra a efectos de que cada uno las pueda tomar y llevarlas a su lugar, a su espacio de militancia, porque eso también se trata, de que cada uno de ahí pueda sacar elementos que le sirvan para su tarea concreta, ¿verdad? Esa es la lógica de Siembra, ¿no? Es decir, una comunidad de debate en donde estamos conectados, surgen ideas que van a las usinas, se discuten y van a los laboratorios para ya con elencos más estables de trabajo, profundizar en ellos y devolvérselo a la comunidad. Entonces, Siembra ahora ha abierto, por supuesto, sus redes sociales, ese es un espacio en donde se pueden comunicar con Siembra, tanto en Facebook, Twitter e Instagram. Además hay un correo institucional, hay una página en donde están colgadas las distintas actividades que ya se realizaron y que van a ir sumándose otras, así como los distintos laboratorios, digamos, que están trabajando en algunas áreas, el de empresas públicas, el de desarrollo, el de sentidos sociales. Siempre una de las cosas que hizo, por ejemplo, es, a nosotros nos interesa saber qué siente la gente, qué siente nuestra sociedad, qué piensa nuestra sociedad. Muchas veces en la construcción de debate político se habla mucho de la opinión pública, pero se profundiza poco en cuáles son los anhelos de la sociedad uruguaya. Muchas veces lo que hacemos es talentear lo que pensamos nosotros que la sociedad uruguaya quiere. Bueno, ahí hay también una usina que está centrada en, digamos, relevar con elementos, con información, bueno, qué es lo que piensa la gente. En ese marco Siembra decidió colaborar con la Comisión Pro Referéndum y, bueno, hizo un trabajo de opinión pública sobre la opinión de la sociedad sobre la luz, que va más allá de qué es lo que va a votar, sino las razones, digamos, por qué votaría una cosa, por qué votaría otra, cuáles serían los temas principales para las personas, qué grado de información tiene la gente, qué les gustaría recibir como información. Y bueno, eso para nosotros fue una especie de colaboración concreta a un conjunto de organizaciones sociales como es la Comisión Nacional Pro Referéndum, de hacer un aporte en una encuesta de opinión que fue realizada, por supuesto, por una empresa encuestadora, pero con preguntas que se diseñaron desde la usina de sentidos sociales, y donde la usina de sentidos sociales tomó la base de datos que se recogió allí y hizo un análisis y se lo entregó a la Comisión Nacional Pro Referéndum. Bueno, son las cosas esas que estamos tratando de hacer, así como hay algunos proyectos de trabajo con organizaciones hermanas, con fundaciones a nivel internacional, que estamos buscando también cómo colaborar. Tenemos una usina de referentes internacionales, entre ellos, uno de ellos fue Denis Merklin, quien estuvo en Uruguay y presentó cuando hicimos la actividad, que bueno, estamos también construyendo una red de qué se está pensando en el mundo.
porque tenemos que también abandonar muchas veces esta idea isleña de que nosotros tenemos todas las ideas. Bueno, ¿qué está pensando el mundo? Y para eso hay que estar conectado a él. Entonces, cualquiera se puede sumar. Siembra también se va a ubicar en el espacio del recreo, que es un espacio que está en la Ciudad Vieja, que es un espacio que hay otras organizaciones que están trabajando en ello, que es un espacio de intercambio. Y bueno, ahí estamos tratando de montar nuestro espacio físico. ¿Y cuáles fueron esos insumos que se le aportó desde Siembra a la comisión pro referéndum referido a qué está pensando la gente sobre la ley de urgente consideración? Bueno, bien, ahí lo que nosotros trabajamos, bueno, lo que surge de esta investigación, en principio es, en primer lugar, algo muy relevante, y es que para la mayoría de la gente, lo que piensan sus entornos es muy importante, y particularmente para las personas que son indecisas, donde hay un tercio aproximadamente de la población. Uno puede decir, está dividido en tercios la población, hay un tercio que hoy está bastante seguro que va a acompañar el sí. Hay un tercio que es un poco mayor, es un poco más grande que un tercio, que estaba seguro que va a acompañar el no. Y hay un tercio aproximadamente de la población que dice que está dudando, o que probablemente acompañe el no, que probablemente acompañe el sí, o algunos que son indecisos totales. Lo cierto es que ese tercio que está dudando en distintas opciones, la incidencia de sus entornos es muy importante. Es decir, esos tercios que están ahí tienen entornos divididos. Cuando uno le pregunta a la gente, ¿qué opina tu entorno? ¿Están a favor del sí o a favor del no? Lo que responden estas personas es que su entorno, hay gente que apoya el sí, gente que apoya el no. Entonces genera esa duda. Por tanto, acá hay un elemento clave y muy importante, que es el peso de los entornos, en los contextos en donde están las personas, que tiene una incidencia muy importante. El segundo es la información. O sea, la gente siente como que el debate muchas veces político de la LUC se transforma en un debate de los parlamentarios o de los dirigentes políticos que no tiene un anclaje real y concreto en su vida cotidiana, ¿no? Es decir, sienten que la pelea de los políticos pasa por temas que le importan a los políticos, ¿no? Y no por temas que los incluyan a ellos en sus dificultades cotidianas y diarias, levantarse, ir a trabajar, pagar las tarifas públicas, etcétera, etcétera. Entonces, ahí hay un dato relevante, es cómo logramos aterrizar, en definitiva, en este debate ciudadano que tenemos, aterrizar a la vida cotidiana de las personas y poder hacerlo también desde el lugar de cercanía de las personas y desde la territorialización, los efectos concretos de la ley de urgente consideración, ¿no? Es decir, ¿cuáles son los efectos concretos en el día a día de las personas? ¿Cómo las afecta? Bueno, ahí hay una percepción muy baja con respecto a la afectación de la ley de urgente consideración, pues se siente que las discusiones son muy generales. Entonces, yo creo que ahí hay un camino muy interesante para la Comisión Nacional Pro Referéndum, que implica, por supuesto, el mano a mano, como se hizo con la recolección de firmas, es decir, el efecto de la recolección de firmas fue el trabajo territorial, el golpear puertas, el hablar, dialogar con la gente, y la incidencia también de cómo el debate no puede ir hacia donde, y yo esto no es de Siembra, pero esto es mío ahora, no puede ir a donde el gobierno lo quiere llevar, que el gobierno lo quiere llevar a discusiones de griteríos y peleas entre dirigentes políticos. Mienten, dice el gobierno, y hablan de un montón de cosas. Lo que hay que hablar es de los contenidos de la ley, porque lo que le interesa a la gente es saber si los contenidos de la ley la van a afectar o no, y no le interesa tanto si el spot de la comisión miente o si el spot del gobierno miente, y esas peleas que se generan, porque eso lo que genera es terminando generando mucho ruido, que en realidad contribuye a la confusión, y dentro de la confusión y la falta de información hay mucha gente que tiende a pensar que es mejor votar no. Entonces, nosotros tenemos que tener una tarea de información muy importante, porque a mayor información hay mejor intención de voto hacia el sí. Eso quiere decir que cuando los ciudadanos conocen los artículos que se van a impugnar, tienen una visión más negativa. Cuando no los conocen, tienden a mantener las cosas como están. Bueno, ahí hay elementos bien claros de por dónde encarar como cierta información, que a veces uno puede pensar que, bueno, hay que generar un debate distinto, pero bueno, la gente nos está reclamando estas otras cosas. En Uruguay y en América Latina, la desigualdad es un eje. América Latina es el continente más desigual. ¿Cuánto Siembra prevé debatir la distribución del ingreso y la desigualdad? Bueno, es un componente, sí, muy importante, como tú decías, no podemos construir, creo que hay que ampliar el concepto de democracia, ¿no? Muchas veces
tenemos un concepto muy restringido de democracia, que es poder elegir libremente a nuestros gobernantes cada 5 años. Y es un concepto bastante restringido de la democracia, porque la democracia tiene que incorporar, por ejemplo, la ruptura con las desigualdades, tanto sea en los espacios de participación, y ahí ingresa toda la agenda de género, por supuesto, y de generaciones, pero me parece que también tiene que ver con la necesidad de que la democracia los tiene que garantizar a los ciudadanos una vida digna, y garantizar una vida digna implica romper con los círculos de exclusión y romper con las desigualdades tan grandes que generan el descreimiento muchas veces en el funcionamiento. Entonces, Siembra, por supuesto, que tiene un horizonte pensado como fuerza de izquierda en la lucha contra todas las desigualdades. Naturalmente, la distribución del ingreso es una, pero es una dimensión. Tenemos que pelear contra todas. Es decir, no vamos a construir sociedades igualitarias si solo pensamos en la distribución del ingreso y no nos olvidamos en la distribución del poder entre hombres y mujeres, entre generaciones, en el acceso a la cultura. Es decir, si no peleamos por la desmercantilización de muchos bienes públicos que son esenciales para la vida, ¿no? Uno de los grandes temas de las desigualdades se da, por supuesto, en el campo del trabajo y de la remuneración y de los ingresos, pero hay otro debate muy grande que se da en si los bienes públicos son mercantilizados, es decir, si todo vale dinero y además, o si son derechos. Y si son derechos, los tengo que ejercer libremente. El derecho al acceso a la educación, a la salud, a la cultura, deberían ser derechos, bienes públicos universales, de los cuales no tendría que mediar cuán grande es la billetera de la persona para ver cuánto consume de esos derechos, ¿no? Porque cuando se mercantilizan termina pasando eso. Quien tiene más dinero tiene más y mejor educación, tiene más y mejor acceso a la cultura, tiene más y mejor acceso al conocimiento, y quien tiene menos dinero tiene menos. Entonces, hay que pelear por desmercantilizar esos componentes de bienes públicos y construir, en definitiva, bienes públicos de carácter universal que nos permitan a todos, independientemente de nuestro ingreso, poder acceder. Más en el mundo que se viene, que es un mundo tremendamente excluyente. Harari dice por ahí, la batalla del siglo XXI es más dura que la del siglo XX, aunque tenemos mejores condiciones para superarla, Yuval Harari, porque dice que es más difícil. Antes luchábamos contra la explotación, y en función de que ahora vamos hacia un mundo de disrupción digital, de robotización, de inteligencia artificial, ¿verdad? La humanidad puede ya ahora, capaz que las luchas del 21 ya no son contra la explotación, sino son contra el descarte, es decir, ya somos innecesarios, ¿no? Entonces ahora dice contra la insignificancia. Es más difícil luchar contra la insignificancia que contra la explotación. Bueno, hay un debate bien fuerte en esta discusión, y bueno, y eso hay que incorporarlo, y para países como Uruguay, que estamos en el tercer mundo, ni que hablar que este es un debate central, porque si no logramos generar las condiciones para mejorar el acceso al conocimiento de nuestros ciudadanos, y esto ya no es una cuestión de izquierda y derecha, o sea, tenemos que generar las condiciones de financiamiento, de crecimiento económico y de distribución para generar las condiciones de que nuestra gente acceda al conocimiento y a la innovación, porque si no vamos a quedar afuera, literalmente afuera. Seremos humanidad sobrante para los próximos 30 años, ¿no? Entonces, acá hay un debate de fondo que incluso se entrelaza ya, más allá de las visiones de izquierda y derecha, se entrelaza ya en el sentido de cuál es el proyecto nacional que nos pueda generar las condiciones de seguir teniendo existencia y relevancia en el concierto de las naciones. Bueno, ahí hay un debate bien profundo, y Siembra piensa tratar también de abordar estas cuestiones escabrosas sin lugar a dudas. Gracias por la entrevista. No, muchas gracias a ustedes, les mando un fuerte abrazo. Y a seguir